Puedes abrir la primera carta de Pedro en el capítulo cuarto, en el capítulo 4. Y allí vamos a estudiar la sección desde los versículos 12 hacia el 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Hoy estaremos terminando el cuarto capítulo, el penúltimo capítulo de la primera carta. Y la próxima semana empezaremos el quinto capítulo. Espero que estés allí. Y voy a leer desde la versión Reina Valera. Si tienes otra versión, no hay ningún problema. Muy bien, voy a leer para ti. Dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido, como si alguna cosa extraña les esté aconteciendo. Más bien, gócense, por cuantos están siendo participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria ustedes se gocen con Él con gran alegría. Versículo 14. Si son vituperiados o insultados por el nombre de Cristo, van a ser más bien bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes más bien es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como un homicida, como un ladrón, como un hacedor de mal, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino más bien glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza y por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Vamos a poner este ratito en manos de Dios. Voy a orar de manera que podamos empezar este estudio juntos. Muy bien. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta oportunidad de llegar a las personas que nos están escuchando en estos momentos. Padre, te pedimos tu ayuda, tu humildad en nosotros para ver con humildad estas palabras, para ver con humildad en este día que son tiempos de preocupación, tiempos de ansiedad, tiempos de no saber el qué vendrá, lo que sucederá. Padre, son tiempos de prueba, son tiempos de crisis. Huele a tiempos inciertos. Y en estos momentos, con humildad te pedimos, Señor, como hombres y mujeres que podemos plenamente confiar en ti, con ojos de fe podamos leer estos versículos y podamos ser construidos, edificados, animados, confortados hoy. Pido tu guía y te pido tu guía para las personas que nos escuchan hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Saben, creo que Dios quería que leyéramos hoy justamente esta sección. Definitivamente el tema en esta sección es el sufrimiento. Y Pedro lo que quiere hablar es del sufrimiento cuando los cristianos sufren. Y por supuesto que necesitamos entender lo que dice aquí a la luz de por qué estaban sufriendo ellos en esa carta y cómo era y qué tipo de sufrimiento. Y una vez que entendamos lo que les está diciendo a ellos y lo que dice con respecto a Dios para que ellos sean confortados, entonces nosotros podemos extraer algunos de esos principios para aplicárnoslo hoy al tipo de sufrimiento, ya sea que estemos pasando hoy o ya sea que pudiese tocar la puerta de nuestras casas mañana. Y si es así, entonces utilicemos esto para prepararnos para enfrentarlo hoy. Saben,
viendo bien para actuar bien. Ahorita me acabo de quitar estos lentes y no estoy viendo muy bien. Es necesario que yo me ponga los lentes para poder ver bien. ¿Sabe? Igualmente sucede en la vida. Dos experiencias me han enseñado sobre esto. La primera, manejando el monte del aguacate. Aquí en Costa Rica, cuando uno quería ir de chiquito hacia la playa, un sector de playas en Costa Rica, en el Pacífico, la única ruta era el monte del aguacate. Tal vez de algunos de ustedes se recuerdan o lo han transitado. Ahora se transita mucho menos porque hay otra ruta nueva que se abrió y la gente, muy poca gente se va por allí. Pero me acuerdo desde niño, cuando hacíamos los paseos con mis papás, cuando estaba en neblina. La característica es un monte alto donde hay mucha curva y precipicio y se llena de neblina al punto que es muy difícil manejar. Muchas personas han muerto en los acantilados, en los precipicios, por cansancio, porque se duermen, por distintas razones. Es un lugar tenso para manejar de noche con alta neblina. Y me acuerdo que el consejo de mi papá siempre era, cuando hay total neblina, busca la línea de la calle de pintura y ve lo único que puedes ver abajo en el dash y vas a que ella te guíe. Bueno, ya mayor, ya adulto con Rebeca y todavía abierta esta ruta, me acuerdo. La tensión y Rebeca tensa. No estaba acostumbrada a ese tipo de calles y me decía, ¿cómo estás haciendo para manejar? Y yo decía, no hay ningún problema, veo aquí en la esquina inferior derecha un poquitito, aunque no se ve nada, veo la línea del final de la calle. Con respecto a esa línea se mueve, yo muevo el volante, ¿verdad? Y aunque suena peligroso, así es. En plena neblina sigues y te vuelves sensible a seguir esa línea. Algunos recomiendan que la del centro de la calle. El problema es que en nuestros países a veces, en nuestro país a veces la del centro no está pintada. Entonces la del extremo a veces es más confiable. Bueno, es interesante afinar la visión, ajustar la visión al movimiento de esa línea. Y el carro llevarlo con el movimiento de esa línea para que las personas que van conmigo, mi responsabilidad, mi esposa y mis hijos estén seguros. Igualmente me pasó en Estados Unidos. Hay algo que se llama allá las tormentas relámpago. Vas manejando en una calle, en una autopista, en un viaje largo y de pronto en segundos hay tales tormentas relámpago que inundan en segundos todo y tienes que afinar tu visión para asumir esa problemática. Íbamos con los chicos detrás, pasando en un viaje desde Texas hasta Mississippi, donde están mis suegros, y íbamos yo manejando. Y gracias al Señor, gracias a Dios, Rebeca sabe que soy alguien que sabe manejar bajo lluvia. Viniendo desde Costa Rica, acostumbrado a saber cómo manejar sobre lluvia intensa, algo sabía. Bueno, vamos allí y de pronto viene una tormenta relámpago y lo inunda todo. Tienes una calle de kilómetros recta y tienes abajo las distintas llanuras a la derecha y a la izquierda. La calle está en un nivel más alto. De pronto está la inundación que se cubre todo y hay solamente una línea de agua. Y sabes que la calle va para allá y todo está inundado. Ahora, si la calle de pronto hace así, no puedes ver porque solamente ves agua. Entonces el peligro es que de pronto la calle tome una dirección y te metas en una de esas piscinas con enorme peligro. Y bueno, la tensión viene e igualmente lo único que ves al fondo son un par de lucecitas. Me acuerdo ese día que apenas unas luces rojas veo al fondo. Y era un tráiler, inmediatamente acelero para ir a llegar donde ese tráiler y lograr ver esas lucecitas. Tampoco puedo ir muy rápido porque puedo derraparme y caer en los lugares inundados. Hay tensión en el carro, hay tensión en mi corazón, pero afino la vista para ver esas luces. Y cuando ya logro llegar a esas luces, me quedo allí. Y si las luces se mueven a la derecha, mi manubrio, se afina mi visión para ajustarme al movimiento de esas luces.
Si las luces toman hacia la izquierda, entonces igualmente llevo el carro hacia la izquierda. Gran tensión, pero es necesario afinar la visión para poder enfocar el movimiento del carro y por ende llevar a mi gente al lugar seguro. ¿Sabes? En tiempos de crisis, en tiempos difíciles, hay que saber ajustar la visión de cómo enrumbamos, cómo tomamos decisiones, cómo enfrentamos la situación. Por eso yo quiero hoy, mi intención es desarrollar una visión contigo, desarrollar en ti, de que desarrollemos juntos por medio de este texto una visión de cómo enfrentar y ver bien en tiempos difíciles. ¿Verdad? Ese es mi propósito y es necesario poder hacerlo, ajustar nuestra visión a los tiempos que estamos pasando. Y eso es exactamente hoy lo que Pedro quería hacer con ellos. El sufrimiento cristiano es causa de gozo. El sufrimiento de causa es oportunidad para glorificar a Dios. El sufrimiento cristiano es una oportunidad, es un lugar para depositar el alma completa, toda área de ella, para ser depositada en confianza en Dios para su cuidado. Y mientras tanto, en los tiempos difíciles son oportunidad de hacer el bien. Vamos a ver esto a través del texto. ¿Qué es lo que le estaba pasando a esta gente? ¿Qué tipo de sufrimiento estaban pasando? Bueno, el tipo de sufrimiento es el que sucede a costa de su fe. Ellos han puesto su fe en Jesucristo para salvación y los están insultando y discriminando producto de eso. Entonces esa es la situación. Si van al mercado, si van a los distintos lugares, la gente son tachados de hacedores de mal, gente que hace el mal. Y son discriminados, son despreciados. Y esa es el tipo de presión que la sociedad alrededor les pone. No solamente por conocidos, vecinos, familiares, el gobierno los trata de esa manera. Ese es el tipo de sufrimiento que están pasando. Entonces Pedro les ayuda a tener una visión de Dios, una visión bíblica para poder afrontar esa situación. Y es nuestros versículos del 12 al 19, eso es lo que presentan hoy. Entonces, nuestro sufrimiento es un lugar apropiado para poder gozarnos. Nuestro sufrimiento es un lugar apropiado para glorificar a Dios, para usar las circunstancias en esa situación, para que Dios sea glorificado por medio de dicha situación. Nuestro sufrimiento es también el tiempo de confiar nuestras vidas, toda área de ella, para que Dios cuide de ellas. Y mientras tanto, confiando en Él, podamos hacer el bien a toda persona alrededor. El sufrimiento cristiano es causa de gozo, dice Pedro. Puede ser causa de regocijo. Podemos regocijarnos en medio de tiempos difíciles. Ahora, mira lo que dice el versículo 2, déjame mostrártelo. El versículo 2 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Él les dice una verdad en amor y usa esa palabra amados. Es la palabra de un hermano mayor a hermanos menores. Y con amor les dice una verdad. Esto que les está sucediendo, no les debiese de sorprender. ¿Sabe por qué dice eso? Para ese momento, los cristianos frente a Pedro y para Pedro han escuchado este tema, que el sufrimiento es algo que no debe de sorprenderle a los hijos y las hijas de Dios, a los creyentes. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses nos dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, por estos sufrimientos, porque ustedes mismos saben que para esto han sido puestos. Primera de Juan 3:13, Hechos 16:22, Hechos 20:19, Juan 15:18 al 21.
Juan 16, 1 al 4, Mateo 10, 24 al 25, segunda de Timoteo 3, 12. Hablan de la realidad de que el comportamiento secular normal hacia el comportamiento cristiano es negativo, de manera general. No en todo, pero de manera general llega y choca. Ven la sociedad alrededor que es secular, no ve en muchas áreas bien la cultura cristiana. Y al mismo tiempo la cultura cristiana en muchas áreas no puede ver bien la sociedad secular. Y esto lo que hace es que choca, es inevitable. Y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, lo dice Pablo, lo dice Juan constantemente. Por ese choque, nuestro versículo de 1 de Tesalonicenses dice que nadie se inquiete por estas dificultades de choque, porque para esto ustedes fueron puestos, para sufrir ese choque. Ahora suena de que hemos sido colocados dentro de la providencia de Dios para que esto suceda. Es una realidad lo que está diciendo. Por eso en el versículo 12 dice, no se sorprendan. Y yo creo que es igual ustedes y yo. Este mismo tipo de sufrimiento no nos debiese de sorprender. Sufrimiento a costa de nuestra fe. Porque somos cristianos, nos suceden cosas. Ahora, tal vez el sufrimiento que está tocando la puerta ahorita no tiene que ver con este. Es un sufrimiento más general. Que la situación que apresta nos pueda llevar a nosotros y a muchas otras personas, cristianas o no, hacia una situación de sufrimiento. El COVID específicamente, la pandemia, la cuarentena, las restricciones en la economía, las restricciones de movimiento, el estar en casa, el no poder hacer cosas, inclusive para algunos no poder ir a trabajar, algunos perder sus trabajos, otros tantas circunstancias que pueden traer sufrimiento. Entonces creo que hay principios aplicables, aunque fueron descritas para ese tipo de sufrimiento, para el cual se está presentando a nosotros hoy, o ya está presente, o pues se presentará en días futuros, cercanos. Y, ¿saben? Cuando él dice no debe sorprendernos, me pregunto, algunos de nosotros pudiéramos decir, ¿por qué a mí? Lo que pueda suceder mañana, producto de esta pandemia, lo que esté sucediendo hoy, producto de esta pandemia, pudiésemos naturalmente y comprensivamente, se entiende, que podamos exclamar a Dios en la mente y decir, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué he hecho? O inclusive decir al aire libre, ¿qué tengo yo que me sucede esto? Y sabes, creo que lo que Pedro le está diciendo a ellos es de que este sufrimiento tiene propósito. Y creo que igualmente lo podemos responder esas preguntas perfectamente de la siguiente manera, con este versículo. No tiene que ver contigo. No tiene que ver con lo que has hecho. No tiene que ver con por ser tú específicamente. Es porque también puede estar el sufrimiento en el plan soberano, en su providencia para nosotros hoy. Pero si es así, tiene propósito. Y en este versículo el propósito es refinar la fe de aquellos que Dios ama. Ponga atención en eso que acabo de decir. Refinar la fe es el propósito primario del sufrimiento que se presenta a los hijos y las hijas de Dios. ¿Saben? ¿Cómo sé esto? Mira la palabra, fuego de prueba. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Ahora, algunos piensan, cuando leen ese versículo, que puede estar refiriendo a persecución por ser cristianos. Y algunos intérpretes estudian este versículo y dicen, es el tiempo de Nerón. Habla de fuego, persecución de los cristianos en el tiempo de que Nerón mandó a quemar Roma y le echó la culpa a los cristianos. Por ende, esto posiblemente se refiere a la persecución contra cristianos estandarizada en tiempo de Nerón. ¿Saben? Eso es una posibilidad si empezamos a ver de afuera para adentro. Pero en la carta, la pregunta es, si es algo que he venido aconsejándoles mientras estudiamos Pedro, trata de buscar si Pedro ha dicho algo ya similar, si ha mencionado el tema. Y de hecho lo ha hecho en versículo 1, en capítulo 1, versículo 7. Dice,
para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ahí está. Está hablando de fuego. ¿Por qué no más bien priorizar sobre esa idea? Está hablando de fuego. El oro es pasado por fuego y se prueba por medio de fuego. Se quitan las impurezas y se vuelve un metal mucho más de mayor valor. Igualmente la fe. La fe que es puesta por fuego, lo que hace es que la limpia y la madura y la hace más sólida, ¿verdad? Dice el mismo versículo 1:7 en nuestra primera carta: perecedero se prueba con fuego, para que sea hallada esta fe en alabanza, en gloria, en honra. La prueba lo que hace es que la vuelve una fe más honorable, una fe más alabable, una fe digna de ser alabada. Ahora, usted y yo pudiésemos cuestionarnos, sufrimiento, quiero yo una fe más buena, más fuerte, más sólida, y tengo que sufrir esto. Bueno, sabes, es un principio que no es tan fuera de lo normal de concebir, de que sí vale la pena. Saben, piensen en el mercado, cómo se valora la experiencia a la hora de dar un puesto de trabajo. O sea, la experiencia lo que hace es que ya es una persona que ha sido probada hasta cierto punto. Ya ha obtenido de sus errores de otros, de sus aciertos, cierto compendio de entendimiento de cómo funcionan las cosas. La experiencia lo que hace es un valor, porque lo que hace es que prepara para enfrentar las situaciones. No es que una persona que no tiene experiencia no pueda hacer las cosas bien, claro que sí. Pero claro, conforme vamos pasando las etapas de vida, vamos adquiriendo madurez y experiencia. Y eso, en teoría, nos prepara para poder enfrentar las situaciones y las cosas bien y mejor. Es el mismo concepto. Una fe que empieza, una fe madura, que progresa a través de la vida y madura, esta fe prepara para enfrentar mejores las situaciones. Claro que es mucho más valiosa. El mismo Pedro lo está diciendo, es tan valiosa como un metal como el oro, ¿verdad? Y la prueba, el sufrimiento, lo que hace es eso. Por ende, Pedro le está diciendo, no se sorprenda, Dios quiere madurar tu fe y va a utilizar este sufrimiento que es en su nombre, por hacerlo bueno, por hacerlo apropiado a los ojos de Dios, para poder hacer esta fe más robusta y fuerte y madura. Y saben, creo que el cristiano obtiene beneficios de esa madurez espiritual. Beneficios para la vida en toda área. Lo que yo puedo hacer hoy es gracias a los años de prueba de fe y cosas que puedo decidir y hacer mejor hoy para enfrentar esta crisis que estamos ya inmersos hoy y que pudiese hacerse más fuerte mañana. Es gracias a las lágrimas y al fuego por el que he pasado. Igualmente tú, lo que pases hoy, puedes gozarte porque te prepara para mañana, para pasado mañana, para dentro de un año, para dentro de 10 años. Y ese es el plan de Dios, preparar a los que ama para enfrentar las situaciones cada vez, lo puedan hacer cada vez mejor. Entonces Él dice, si no, gócense. En versículo 12, es parte del plan de Dios. Hacer las situaciones, tornarlas para nuestro bien, para conformarnos en hombres y mujeres, niños y niñas, a través de las pruebas, para que podamos enfrentar las situaciones futuras mejor. Nuestros errores inclusive nos preparan para eso también. Saben, nuestro gozo futuro, mira lo que dice el siguiente versículo, el 13. Sino gócense por cuanto ustedes son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con mucha alegría. Entonces, podemos gozarnos. Es parte del plan de Dios, gozarnos. Es apropiado poder encontrar razón de gozo en medio del sufrimiento. ¿Cuál es el punto? Mira el punto en ese versículo. Sino gócense por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria futura se gocen con mucho más alegría. Está hablando de un goce futuro, cuando se revele la gloria de Cristo.
Eso posible puede suceder por dos situaciones. Uno, porque dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, gobernándolo todo, inclusive la vida de aquellos que Él salvó, estando en autoridad y en cuidado de ellos, y que en ello, en ese gobierno, se muestra su gloria. La segunda manera que expresa el Nuevo Testamento de se va a manifestar su gloria futura en gran cantidad, menciona su regreso. Su regreso, se manifestará la gloria, ¿verdad? Esos son dos eventos que pueden hablar de una gran manifestación de gloria futura. Y que gracias a esos dos eventos hay una gran alegría que usted y yo por fe podemos experimentar. Pero lo que está diciendo en ese versículo es de que hoy nos podemos gozar por las pruebas, por lo que hacen. Pero también nos podemos gozar a la luz de un gozo superior futuro por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos aceptar con gozo el sufrimiento hoy. En el caso de esta gente, ese sufrimiento a costa del nombre de Cristo, por medio de la fe. Nosotros también, aunque no es el mismo tipo de sufrimiento, tal vez hoy de persecución, tal vez sí, tal vez la presión de circunstancias hoy o mañana nos lleve a sufrir por ser cristianos. Porque las acciones de otros al manejar su estrés o su preocupación nos presenten una oportunidad para hacer el mal y nos pidan hacer el mal. Y por nosotros saber que no podemos hacer el mal y que debemos de honrar a Dios, tengamos que sufrir por decir no a lo inapropiado. Podría ser. Saben, compartir sus sufrimientos, los de Cristo, quien sufrió por hacer el bien, bien para ti y bien para mí. Sería emularlo, sería encontrarnos haciendo lo mismo que Él, lo que nos ejemplificó. Primero Pedro ha dicho, hagan tal como Cristo hizo, que sufrió por hacer el bien, por hacer lo apropiado a los ojos de Dios, en sumisión a Dios. ¿Saben? Mateo 5, versículos 10 y 12, dice, bienaventurado el que padece persecución en el nombre de Dios. Bienaventurado cuando por mi causa ustedes los insulten y los persigan. ¿Sabes? Si hemos de sufrir por honrar a Dios, dice que bienaventurados. ¿Sabe? No solamente es apropiado gozarnos por sufrir en su nombre, es también comparable con el gozo por venir cuando seamos reivindicados frente a esas distintas situaciones. ¿Saben? El gozo que podemos hoy experimentar, lo que hace es que desencadena la revelación de la gloria de Dios. El que usted y yo nos podamos gozar en medio del sufrimiento, lo que hace es que muestra a otros la gloria de Dios manifestándose en nosotros. Que a pesar de momentos difíciles podemos glorificar a Dios en medio de nuestra situación. Santiago habla sobre las pruebas, habla sobre el sufrimiento. Y específicamente, él dice de que la prueba lo que hace es que mejora el carácter, lo lleva, transforma el carácter de la persona en una posición mejor, lo perfecciona, lo hace mejor el carácter y habla de ese beneficio. Pedro está de acuerdo con él, pero no está diciendo que es el mismo beneficio en estos versículos. Pedro lo que está diciendo es que nosotros nos podemos gozar en medio del sufrimiento por los eventos futuros que sabemos. Porque Él regresará y manifestará su gloria. Pedro les está diciendo, si vamos a sufrir por Cristo, recuérdense, Cristo va a regresar y va a reivindicar a los que sufrieron en su nombre. Si hemos de sufrir por Cristo, Pedro les está diciendo, el que está en gobierno sabe que estamos sufriendo por Él. ¿Cómo no nos va a cuidar y ayudar? Entonces, realmente lo que habla es de que Pedro está con estos primeros versículos 12 y 13, es diciéndole a estos cristianos de que ellos pueden gozarse a pesar de estar en tiempos de sufrimiento. Y creo que tú y yo también, en medio del sufrimiento, podemos hacer también lo mismo, gozarnos. Lo que hace
lo que hace la prueba, lo que hace el sufrimiento, es transformar nuestra realidad hoy. Se nos ha prometido una futura, podemos ver eventos futuros de una transformación de nuestra realidad completa, una vez llamados a casa, una vez regresado nuestro Señor Jesucristo. Pero esa transformación de nuestra realidad, de mejor a mejor y a más mejor, por llamarlo así, de peor a mejor, ¿verdad? En esa transformación, ya esa transformación empezó. Y utiliza las pruebas para solidificar y mejorar nuestra fe, para llevarnos de un estado a uno mejor, transformándonos por medio de las pruebas. Entonces, claro que las pruebas, Él quiere recordarnos hoy. Él sabe que nadie le gusta sufrir. Pero si hemos de sufrir, si en la providencia de Dios hoy o mañana está el sufrimiento, quiero que te recuerdes que es ocasión, es lugar para que puedas gozarte de la prueba, por el propósito que tiene esa prueba en el plan de Dios de hacer cosas, de perfeccionarte a su imagen, transformarte más a la imagen de Cristo y llevarte hacia una fe más robusta. El cristiano, el creyente, la hija y el hijo de Dios tiene la capacidad de ver las circunstancias de sufrimiento y vivirlas y afrontarlas, haciéndolo apropiado a los ojos de Dios. Pero también puede ver por encima de la prueba y puede ver eventos futuros. Puede ver una realidad que es clara. Seremos transformados de una manera superior. Por ende, esa transformación ya empezó hoy. Y va a utilizar las circunstancias que estoy pasando para lograr maximizar esa transformación de mi realidad hacia una perfección más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el sufrimiento, el creyente tiene la posibilidad de gozarse en medio de esa situación de sufrimiento. Pero también es un lugar el sufrimiento para glorificar a Dios. Mira versículos 14 y 16. El 14. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Pedro asume que vamos a ser insultados. Pedro asume que las personas a las cuales les está escribiendo la carta están siendo insultados. Bueno, por el principio que les hablaba de choque entre una cultura secular y una cultura cristiana, hace que sea eminente que va a haber choques por nuestra fe, que vamos a ser puestos en prueba por nuestra fe. Mateo 10:22 dice, y serán aborrecidos de todos y por causa de mi nombre. Entonces, cuando viene una situación de presión como la que está pasando Costa Rica, como la que está pasando el mundo, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, el mundo completo, ¿verdad? Esa presión puede significar perfectamente presentar sufrimiento, no solamente general, sino también sufrimiento porque somos seguidores de Cristo. Y si es así, ya había sido revelado eso. Es más, había sido prometido. No estoy diciendo que todo tipo de sufrimiento que pasamos es de ese tipo. Pero cuando estamos en un sufrimiento general, a las puertas de un sufrimiento, de una presión general como la que estamos, es posible que venga. La pregunta entonces no es si va a venir, porque va a venir. Ahora la pregunta es ¿cuándo? Fuego de prueba es descrito, lo que en el versículo anterior dijo, este fuego de prueba, que no se debiesen de extrañar, aquí lo describe como vituperio. Es una palabra que ya no utilizamos, pero lo que significa es insulto, es abuso verbal. Es posible lo que más están sufriendo los lectores de 1 Pedro. Y es algo que es más común en nuestros tiempos. Que nos metan a la cárcel por ser cristianos es algo poco real en nuestra situación en Costa Rica o en muchos países, no en todos. Pero el abuso verbal, sí. ¿Verdad? Insultados por una devoción a Cristo. Sí, es posible. Es fácil de suceder. ¿Y cuál es la razón? Dice Pedro que la razón es el nombre de Cristo. Este sufrimiento, digamos, no es por ser ladrón, no es por ser... Pedro está hablando de un tipo de sufrimiento que no es por ser ladrón, por ser asesino, por ser... por malversación de fondos, por no pagar impuestos,
No, es ser castigado por ser cristiano, por pensar de cierta manera. Porque no hay tolerancia a que los cristianos pensemos de cierta manera. Insultados por seres humanos, pero el versículo dice, bendecidos por Dios. Dice, si sois insultados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Bienaventuranzas, bienaventurados, lo que significa es benditos, receptores de la bendición de Dios. Es sinónimo. Entonces, ¿saben? Si hemos de sufrir por hacer el bien a los ojos de Dios, podríamos ser insultados, afectados por los seres humanos. Pero si eso sucede, por otros seres humanos, pero si eso sucede, puedes contar con esa promesa. Bienaventurados por Dios, benditos por Dios. Ya esto lo ha dicho en capítulo 3, en versículo 14, dice, mas también si alguna cosa ustedes padecen por causa de la justicia de Dios, bienaventurados son. Considérense bienaventurados, bendecidos. Si han de sufrir por hacer el bien, pónganle la firma, que Dios los va a bendecir. Les va a dar bendición. ¿Para qué? Para que puedan soportar y enfrentar la prueba que hacen en su nombre. Entonces, inclusive en ese versículo dice, no se amedrenten por temor a ellos, ni siquiera se aflijan. Considérense benditos por Dios. La razón de la bendición dice allí, el versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. ¿Verdad? Está describiendo la presencia del Espíritu gloriosa. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, está el despliegue de la gloria, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por medio de la fe, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, en la Biblia, explica que por medio de la fe en Cristo viene la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Y porque Cristo es uno con el Padre, la presencia de Dios Padre en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y dice que en la prueba, dice, son bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa en ustedes. Está hablando de la presencia de Dios, por eso es que somos bendecidos, que nos ayuda a manejar, a enfrentar, a tomar la visión correcta de las situaciones que tenemos que enfrentar y de las decisiones que tenemos que tomar. ¿Saben? Una ilustración de esto, que cómo la presencia de alguien puede cambiar las circunstancias que vivimos. Las circunstancias que tenemos que vivir. Hace muchos años, cuando estaba chiquillo en el colegio, me acuerdo que habían unos 3 muchachos, yo en 6º grado y mis 3 principales amigos en 6º grado, habían unos muchachos de 7º año del colegio, donde estábamos, nosotros en la escuela y el colegio estaban en el mismo lugar, juntitos, y a nosotros, a estos 3 amigos, habían unos muchachos de 7º año que nos golpeaban y nos ridiculizaban y nos buscaban en los recreos para venir a afectarnos y golpearnos. Eran lo que llamamos bullies, ¿verdad? Y les teníamos miedo. Y me acuerdo que fui y le conté a papi, y papi habló con mis 2 hermanos mayores y les dijo, quiero que estén atentos. Papi, es que no siempre los recreos de Manrique son los recreos de nosotros. Bueno, vamos a ver cómo van estas semanas, porque si no yo voy a ir a intervenir, pero quiero que por favor cuiden a Manrique hasta donde puedan. Bueno, vino un día sin pensarlo, yo voy con mis 3 amiguitos por un corredor y de pronto veo allá de mis amiguitos, yo era el más flaquito, el más chiquitito. Entonces, de defenderse a mí era el que más me iba mal. Y me acuerdo que vamos caminando y yo, tal vez mis amigos se dieron cuenta primero y yo me di cuenta de último. Y cuando veo, ya mis amigos no están y veo a estos 3 muchachos grandes que vienen y lo que hacían normalmente es que nos rodeaban y nos ponían contra una pared y realmente nos afectaban. Entonces, choqueado porque estoy solo y están enfrente a mí, pero de pronto veo que se detienen y hay una distancia entre ellos y yo. Y yo veo que mi temor era tal que veo temor en ellos. Y nada más recuerdo una mano a mi derecha y una mano a mi izquierda. Y me acuerdo que son mis 2 hermanos que estaban en 4º y 5º año.
Y entonces mis hermanos me dicen, Manri, ¿qué querés decirles? ¿Querés decirles algo? Decíselos. Y bajo el temor, la presencia de ellos me ayudó a manejar las circunstancias de una manera muy distinta, con una confianza muy superior. Y entonces les dije, estoy cansado, me acuerdo, estoy cansado que nos golpeen, estoy cansado de tener miedo. Dejen de molestarnos. Mis hermanos los volvieron a ver y entonces los muchachos inmediatamente, sí, claro, claro, por supuesto, Manrique, discúlpame, no te vamos a molestar más, ¿verdad? Y se fueron inmediatamente. Esa fue la última vez que nos molestaron. La presencia de alguien puede perfectamente afectar la manera en que enfrentamos una situación. Me acuerdo estando con Isabel. Esta historia ya se las he contado en otros sermones. Pero quiero recordarles, Isa y yo en una sala, en un segundo piso. Isa estaba chiquitita y la ventana atrás, Isa le temía a los relámpagos. Y Isabel sabía que yo estaba detrás, ella estaba enfrente dibujando en su mesita y de pronto ¡juá! Suena el gran relámpago. La gran luz invade el cuarto. E Isabel inmediatamente se tensa, ¿verdad? Ella se tensa con gran temor, ¿verdad? Pero de pronto yo iba a reaccionar a abrazarla, pero decidí por alguna razón observarla. Y de pronto ella vuelve a ver a su derecha y ella ve mi silueta. Yo veo donde su ojito me puede ver y ella se sensibiliza de mi presencia. E inmediatamente veo que afloja los deditos, vuelve a tomar su lapicito, vuelve a ver al frente y sigue dibujando. La presencia de su papá le cambió la manera de percibir la situación. Y por ende, la presencia de su papá, la confianza que le daba, le hizo pensar cómo poder manejar la situación de una mejor manera. Es exactamente el punto, el mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros y con nosotros y por nosotros. En especial si sufrimos por Él y en nombre de Él. Saben, esta situación que puede suceder hoy o mañana en cuanto a la pandemia, debemos de recordarnos, y Pedro nos lo está recordando hoy, es un lugar perfecto para glorificar a Dios. Y lo podemos glorificar porque si hemos de sufrir, seremos bendecidos por Dios. Y la bendición está entregada porque tenemos su presencia en nosotros hoy. Esa presencia nos permite enfrentar, visualizar las circunstancias y tomar decisiones en el nombre de hacer el bien de Dios. En vez de extrañarnos por estar sufriendo en su nombre, podemos gozarnos porque hemos sido bendecidos de la presencia de Dios en nosotros. Hemos estudiado unidos con Cristo, caminamos con Cristo en nosotros hoy. ¿Sabe? El versículo 15 dice, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entremeterse entre lo ajeno. Lo que está diciendo es de que no se confundan tampoco. El tipo de sufrimiento que les estoy describiendo, dice Pedro, es por hacer el bien, no por hacer el mal. ¿Sabe? El ser humano tiene la tendencia de justificar su sufrimiento y de racionalizar y pedirle estas bendiciones por sufrimiento que viene por las consecuencias de nuestras malas decisiones o por el pecado que cometemos. No está hablando de ese sufrimiento. Pedro quiere dejarlo claro, ¿verdad? Los cristianos pueden pecar y Pedro exhorta a vivir de manera apropiada. Pedro está claramente haciendo una distinción entre el sufrimiento cristiano por hacerlo apropiado a los ojos de Dios, y eso es lo que quiere que tú y yo hagamos hoy, indistintamente la situación que Dios nos esté presentando hoy o mañana, que hagamos lo apropiado a los ojos de Él, que lo dejemos glorificarse al hacer eso. Pero Pedro presenta, hay distinción entre el sufrimiento cristiano del que estoy hablando hoy y sufrimiento consecuencia de nuestro pecado. Ahí tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones o mías. Está diciendo que no se encuentren ustedes. La presencia del Espíritu Santo les permite, los ha habilitado a que se han de sufrir no es por ladrones, a que se han de sufrir no es por adúlteros, a que se han de sufrir no es por ser asesinos, pero porque han decidido hacer lo apropiado a los ojos de Dios y cuenten con la bendición de su presencia en nosotros y del cuidado y de la guía para enfrentar la situación. Versículo 16, y si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, no le dé vergüenza de padecer como cristiano. Dice el 16, sino glorifique a Dios con ello. Aquí Pedro lo que está diciendo es que la manera apropiada, el sufrir por ser cristiano, por hacerlo apropiado, no debe de ser afrontado avergonzándonos de nuestra fe. Ya una vez en el sufrimiento, no, la verdad es que voy a ceder a la presión y voy a empezar a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Aunque no honre a Dios. No, sintiendo vergüenza por las decisiones buenas a los ojos de Dios, cuando viene la presión o las consecuencias. No, Él quiere más bien que hagamos todo lo contrario. Si hemos de sufrir, que confesemos a Dios, que confesemos nuestra fe, ¿verdad? Que más bien utilicemos la situación, las circunstancias, para que Dios se vea glorificado, ¿verdad? Este es un lugar predilecto, el sufrimiento, para que se glorifique en Dios. ¿Saben? Me acuerdo un amigo, Carlos, en Irak, misionero en Irak, y ya cuando regresó, lo expulsaron de Irak, nos contó su experiencia. 3 años trabajando en tiempo de Saddam Hussein, 3 años él tratando de evangelizar las personas. Estaba prohibido evangelizar. Y él utilizó muchísimas circunstancias para poder traer el nombre de Jesucristo, para que la gente conociese sobre quién fue, quién es y qué hizo por las personas. Bueno, finalmente 3 años duró el gobierno para recopilar suficiente información para decirle a Carlos suficiente, arrestado. Y una vez que lo hicieron, lo pusieron en la cárcel. Y él nos contaba de que esto prácticamente significaba que muchos de los cristianos que entraban en esa cárcel no salían nunca con vida. Algunos los desaparecían en el desierto. Y dice que esa era su realidad, y cuando entró y se sentó por primera vez, tomó en cuenta todo lo que había hecho y aceptó la realidad. Esta es la porción de sufrimiento que Dios tiene para mí. Y dice que pasaron varios minutos y de pronto volvió a ver su circunstancia, y ahora, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago en estos momentos? Y entonces volvió a ver a todo el mundo y les dijo, pregunta, ¿aquí alguien ha escuchado el nombre de Jesucristo? ¿Saben? Cuando nos contó eso, ¿verdad? Cuando nos contó eso, dice que algunas personas dijeron, claro, yo lo he escuchado en un país musulmán, y empezaron a hablar de Jesucristo. Y las personas que nunca lo habían escuchado empezaron a preguntar más sobre Jesucristo. Este era el ejemplo de mi amigo, utilizando su sufrimiento en el nombre de Cristo para utilizarlo para que Él se glorifique. No importa qué. Incluso dentro del sufrimiento, aceptando el sufrimiento como la porción que Dios ha tenido en su plan soberano para con nosotros y parte de su providencia, usarlo para su gloria, ¿verdad? Y fue un enorme ejemplo. Gracias a Dios, 6 meses después, lo expulsaron del país, sano y salvo. Hoy es dirigente principal en una agencia misionera. ¿Saben? Que este sirva como un ejemplo, que hoy las circunstancias que se nos vienen las podemos analizar para que Él se glorifique por medio de esas circunstancias. Otra manera de visualizar y de afinar la visión a los detalles de las circunstancias que se vengan, utilizarlas para que Él se glorifique. ¿Saben? Nuestro sufrir, que sea un lugar de gozo, que sea un lugar de glorificación de Dios. Ahora viene la tercera idea que Él presenta en versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El sufrimiento puede ser lugar de gozo. El sufrimiento puede ser lugar de glorificación del nombre de Dios. El sufrimiento también es una oportunidad, es tiempo de colocar, encomendar, confiar nuestras vidas al cuidado de Dios, haciendo por medio de hacer el bien. Voy a mostrarte esto con los últimos versículos. ¿Sabe por qué es necesario buscar que Dios se glorifique en el sufrimiento? Y responde aquí, porque lo que hace es que glorificar a Dios en el sufrimiento, lo que hace es que lo que representa es el comienzo del juicio final de Dios. Mira lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
la casa de Dios se está refiriendo, es una palabra que se utiliza para representar el templo, ¿ok? Pero de lo que ha estado hablando aquí de templo, se está refiriendo a los creyentes, al menos en 1 Pedro. Entonces, si está hablando aquí de la casa de Dios, aunque es una palabra, una metáfora que se usa para el templo físico, él ya aquí ha hablado de que somos casa espiritual. Entonces, posiblemente se está refiriendo a los creyentes. Entonces, el que el juicio comience por la casa de Dios, por la comunidad cristiana. El juicio final, que es un tiempo donde Dios juzgará a vivos y a muertos, pedirá cuentas por sus acciones, vivos y muertos, creyentes o no creyentes, dice que el juicio empieza por la casa de Dios, por los creyentes. Y que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El sufrimiento, por su nombre, es el comienzo, simboliza el comienzo de la prueba para los creyentes del juicio final que enfrentaremos. Los creyentes tienen la seguridad que en ese juicio final, Jesucristo, seremos llamados a cuentas también por nuestras acciones, mientras aquí en la tierra. Pero contamos con abogado defensor, contamos con alguien que dirá, no me negó en la tierra, me alabó siempre en la tierra, yo lo reconozco hoy, Padre, yo lo he justificado. Y justificado frente al Padre en el juicio final. Y dice que el comienzo de ese juicio final empieza aquí hoy, en nuestra manera de administrar el sufrimiento. ¿Lo vamos a administrar haciendo lo apropiado a los ojos de Dios o lo vamos a administrar haciendo lo incorrecto a los ojos de Dios? Casa de Dios, como les digo, es más bien apunta a la iglesia. El juicio incluye y comienza con la comunidad cristiana, el templo de la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Lo que está diciendo con ese versículo es que los que rechazan a Cristo y oprimen a su pueblo, no hay buenas noticias para ellos. Dice, si primero comienza por ustedes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Obedecer el Evangelio quiere decir creer la verdad y seguir la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Saben? Rechazar a Dios es rechazar el Evangelio de Cristo es rechazar a Dios. Y no hay buenas noticias para el que rechaza el Evangelio de Dios. Por lo tanto, Pedro les está diciendo, es mejor sufrir ahorita para la gloria de Dios que el sufrimiento que viene en el juicio final si no se tiene a Cristo en nuestro corazón, morando, dando justificación. Y por lo tanto, con eso les está diciendo a los creyentes, no nieguen su fe. Sufran en el nombre de Dios, sufran bien, haciendo lo apropiado a los ojos de Dios para la gloria de Dios. Versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De nuevo quiere poner la llaga sobre las malas noticias que hay para el no creyente, al que ha rechazado el Evangelio de Cristo. Cuando dice el juicio será duro si el juicio con dificultad si el justo con dificultad se salva, no creo que esté apuntando a una idea de poca salvación o de inseguridad o duda de que si somos salvos o no. Creo que de lo que está apuntando es de que nadie se merece la salvación. Ni siquiera los cristianos. Ni siquiera los que han decidido obedecer el Evangelio, creer el Evangelio. No se lo merecen. Justificados sin merecerlo, ¿verdad? Si los cristianos no se merecen la salvación, mucho menos se lo van a merecer. Tampoco se lo merecen los que han rechazado el Evangelio. Dios ha abierto una puerta, un paso para expiar para limpiar, perdonar lo que nos separaba de Dios, el pecado. Y entonces los que hemos creído, dice que nuestros pecados son perdonados y tenemos una comunión con Dios, tenemos acceso a Dios hoy y cuando muramos en su presencia, en el cielo, sin merecerlo. Y entonces Él está diciendo, si los cristianos no se lo merecen, tampoco se lo merecen los que rechazan ese medio que Dios creó, ¿verdad? Y pone la presión. No nieguen su fe, perseveren en medio del sufrimiento. Es el mismo llamado. En el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien de todo corazón. Que encomienden sus almas a Dios y que hagan el bien. La tercera
oportunidad que nos da el sufrimiento. Es encomendar nuestras vidas a Dios al enfrentar el sufrimiento y hacer el bien. Lucas 23:46 nos da un ejemplo de Jesús utilizando esa palabra encomendar. Es cuando está en la cruz y cuando dice, clamando Jesús a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que murió. En tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar lo que quiere decir es confiar algo de valor a alguien en quien se confía, ¿verdad? Para que lo cuide, eso de valor. Entonces, esto lo que está animando a hacer es algo que ya esos cristianos estaban haciendo, confiando en Dios con sus vidas completas. Es algo que posible tú y yo ya estamos haciendo, confiando en Dios con nuestras vidas completas. Entonces, lo que quiere es reafirmar algo que hay que hacer al enfrentar el sufrimiento hoy. Confía en Dios, pon todas tus áreas, todas tus cosas, mientras sufres, al cuidado de Dios, que tiene su presencia en ti y que manifestará su gloria, que trae la bendición de Dios por medio de esa presencia en ti. Encomienda, confía en Dios, haz lo apropiado a los ojos de Dios en todo momento. ¿Saben? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. La palabra fiel, eso es lo que hace que podamos encomendar, confiar a su cuidado nuestras vidas en medio de la situación de crisis o sufrimiento. Porque Él es fiel. Porque Él es un Dios fiel. ¿Sabe? El que nos creó, el punto de Pedro es que al que nos creó con sus manos, al que nos salvó con su Hijo, vengamos y le confiemos nuestras vidas una vez más mientras pasamos sufrimiento. Al que tiene el poder de crearlo todo. Vean lo que dice la palabra, como lo llama al fiel creador. ¿Por qué utilizar la figura de creador? Piensa en términos de poder. Al que tiene el poder de haberlo creado todo, al que tiene el poder de haber entregado a su Hijo para salvarte de tus pecados, a ese que tiene el poder para cuidar tu alma, cuidar tu vida entera, tu familia, todas tus circunstancias mientras sufres, porque es parte del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Confía en Dios. Pero cierra diciendo, haz el bien. La manera de expresar la confianza en Dios al sufrir, mis hermanos, es hacer el bien. Es hacer lo apropiado a los ojos de Dios. Vuelvo a mi ilustración del inicio. Viendo bien para actuar bien. Afinando nuestra visión para observar las circunstancias de nuestras situaciones, para poder analizar cómo realizarnos de que podemos gozarnos en medio de la situación de sufrimiento y de prueba, porque nuestra fe va a ser más robusta, seremos preparados para vivir mejor. Es oportunidad también para poder dejar a Dios glorificarse por medio de todo, pero también es el lugar y ocasión para encomendarnos a su cuidado, confiando que con su poder y su presencia en nosotros, Él nos podrá guiar por momentos difíciles de sufrimiento. ¿Saben? 3 cosas suceden con el sufrimiento para concluir. Ocurre como parte del plan de Dios sobre la humanidad. Ese es el sufrimiento. Número 2, guía a los creyentes a continuar confiando en Dios. El sufrimiento es una guía para el creyente para que deposite una vez más su confianza en aquel que es fiel con los que ama, en aquel que es fiel con los que cuida, en aquel que es fiel con los que ha redimido. Tercero, el sufrimiento no sucede porque Dios te abandonó o me abandonó. El sufrimiento es resultado de que Dios está trabajando y que es resultado de su actividad en tu vida y en la mía. Y esa es la confianza que tenemos y hemos de sufrir hoy o mañana por medio de la pandemia, por medio del COVID. Es necesario que veas bien en tiempos de crisis. Es necesario para que de ello depende que puedas actuar bien, mi hermano y mi hermana. Mi propósito hoy era desarrollar en ti una nueva visión para enfrentar el sufrimiento, y creo que Pedro nos ha provisto esa nueva visión, a gozarnos, a dejarlo glorificarse en nuestro sufrimiento, a encomendar y cuidar nuestra vida al que tiene poder para cuidarla,
siempre haciendo el bien a todos a nuestro alrededor. Que tu sufrir sea lugar de gozo. Que mi sufrir sea oportunidad de glorificarlo a Él más. Que nuestro sufrir sea una oportunidad de confiar en Él más. Y que nuestro sufrir sea la gran oportunidad de hacer el bien a los demás.